Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy vamos a ver cuáles son los alimentos esenciales para la dieta de los niños. Cuando hablamos de la dieta de los niños, en realidad estamos hablando del estilo de alimentación o de los alimentos que incluimos habitualmente en una etapa de la vida que es larguísima y que evidentemente pues tiene varias diferencias, ¿no?, en función del momento en el que nos encontremos. Evidentemente, lo que comen los lactantes es distinto a lo que comen una vez que empezamos la alimentación complementaria. Primer y segundo año de vida podríamos decir que es una etapa de transición hasta acercarse un poquito más a la alimentación de los adultos. Y aquí podríamos decir, vale, a partir de los 2 años la alimentación de los niños puede ser igual a la de los adultos. Sí, bueno, sería una buena aproximación, pero realmente tenemos que pensar qué ocurre con los niños durante ese periodo tan largo. Uno es el crecimiento. Desde que nacen hasta el final de la adolescencia, el crecimiento podríamos decir que es exponencial. Crecen muchísimo. Para crecer necesitan ladrillitos. Son como una casita en construcción. Tenemos que construir bien los cimientos, las paredes y además las instalaciones, es decir, todo lo que va por dentro que no vemos pero que tiene que funcionar a la perfección. Para ello, ¿qué es lo que nos hace falta? Energía y nutrientes. ¿De dónde los sacamos? De los alimentos, por supuesto, que es aquello que van a ingerir y que les va a proporcionar todo lo que ellos necesitan para crecer y desarrollarse de manera adecuada. Por lo tanto, tendremos que preocuparnos de que los niños, a través de esa dieta similar a la de los adultos, obtengan todo aquello que necesitan. Es decir, primera premisa, la dieta de los niños, dependiendo de la etapa de crecimiento, puede variar ligeramente en cantidad de energía, en las raciones, en la cantidad sobre todo que se ingiere, pero no en la variedad de los alimentos. Ahí podríamos decir que tenemos un estándar, una especie de estándar, ¿no?, que es la que nos va a proporcionar todos esos nutrientes y energía. Y a partir de ahí podemos ir pensando ya en grupos de alimentos que son esenciales para el adecuado crecimiento de los niños. Algunos podemos pensar que no son tan esenciales porque los podemos sustituir por otros. Perfecto, pero en ese caso habría que hacer buenas sustituciones. Lo vamos a ir viendo, no os preocupéis. En primer lugar, podríamos decir que para mejorar también todas esas instalaciones, todo el funcionamiento interno del cuerpo, son esenciales el consumo de frutas y verduras. Las digo juntas porque se complementan entre ellas. De hecho, podemos agrandar la cantidad de fruta o la de verdura en función de los gustos o de la facilidad que tengan nuestros hijos para consumirlos. Frutas y verduras son la principal fuente de vitaminas y de minerales, también de sustancias antioxidantes y de fibra. Uno de los problemas que suelen tener los niños a veces con el cambio de dieta, cuando comenzamos con la introducción de las verduras, el problema no es que no les guste, que esos sabores les puedan resultar extraños. Esto es cuestión un poco de costumbre y de variación a la hora de elegir diferentes frutas y verduras y formas de cocinarlas. Raciones que deberíamos, perdón, os estaba diciendo los problemas. El mayor problema que suele aparecer es el estreñimiento. Algo que decimos, ¿cómo va a aparecer estreñimiento si aumentamos la fibra? La fibra, cuando no se consume con suficiente cantidad de agua, puede provocar estreñimiento. Y es algo que deberíamos vigilar también en esas etapas iniciales. También la grasa, el aceite, por ejemplo, de oliva que utilizamos para cocinar, ayuda a mejorar ese estreñimiento. Raciones de frutas y verduras, las famosas 5 raciones diarias. A priori nos puede parecer mucho, pero tenemos que pensar qué cantidad son esas raciones. No son 5 piezas de fruta,
Porque imaginaros que yo a un niño de 3 años le doy 5 plátanos de este tamaño. Pues evidentemente va a ser incapaz de comérselos. Las raciones de fruta y verdura de los niños pueden oscilar entre unos 50 gramos cuando son pequeñitos a unos 100, máximo 150, 200 cuando ya son adolescentes, y en ese caso las cantidades irán variando. Ya sabéis que siempre os digo que es importante que tengamos como referencia el puño de los niños, que sería el tamaño aproximadamente de su estómago. Eso es lo que les cabe de cantidad de comida, y evidentemente va variando a medida que van creciendo. Lo de las 5 raciones es para darnos cuenta de que necesitamos variedad en ese aporte de frutas y verduras. Y es conveniente acostumbrar a los niños desde pequeñitos a incluir algún tipo de verdura cruda. Ensaladas, tomate, pepino, ese tipo, zanahoria, ese tipo de alimentos que no se tratan por calor y por lo tanto contienen la totalidad de sus nutrientes. Un alimento, podríamos decir, esencial, aunque en algunos casos concretos podríamos buscar sustitutos por intolerancias o por alergias, serían los lácteos. Los lácteos es una forma, vamos a decir, fácil de incluir mayor cantidad de proteínas, cierta cantidad de grasa que actualmente sabemos que no es perjudicial para la salud, sino que resulta beneficiosa, y además la cantidad necesaria de calcio para el desarrollo de la estructura de los pilares de esa casa, que serían los huesos de los niños, que están en constante crecimiento hasta el final de la adolescencia, y por lo tanto es importantísimo que tengamos ese aporte suficiente de calcio. La cantidad diaria recomendada de lácteos a lo largo de la infancia es entre 2 y 4 raciones. Una ración de lácteos equivale a un vaso de 250 mililitros, 2 yogures o 50 gramos de queso. Variedad también en el aporte de esos lácteos. Es que a mi hijo no le gusta la leche. Tengo yogures, tengo queso, tengo otros alimentos. Es que no la puede tomar porque tiene una alergia a las proteínas de la leche de vaca. Bueno, estamos ya en casos poquito especiales que por supuesto podemos suplir ese calcio con algunos alimentos como semillas de sésamo, algunas verduras, almendras, frutos secos. Tendríamos también los pescados, por ejemplo, las sardinillas en lata, son una buena forma de añadir ese calcio, pero ahí tendríamos que tener mucho cuidado con la cantidad, con poder adquirir la cantidad necesaria, y si no, habría también que suplementar. Así que, como digo, serían casos especiales. Hoy vamos a ver un poquito más las generalidades. Necesitamos, como os he dicho, ladrillitos para construir la casa. ¿De dónde los sacamos? De los alimentos proteicos. Y aquí tenemos principalmente las proteínas de origen animal, que son de alto valor biológico, proporcionan todos los aminoácidos esenciales en sí mismas, y dependiendo del tipo de carne, pescado o huevos, que en este caso no es tipo, podríamos incluir los huevos en este grupo de alimentos, tendríamos mayor o menor digestibilidad y mayor o menor conveniencia en función de la edad. Por ejemplo, un niño de 2 añitos no se va a tomar una chuleta porque le va a costar mucho masticarla y al final pues se va a aburrir y nosotros nos vamos a hartar y va a comer menos de lo que realmente necesita probablemente. Su digestibilidad, como le va a costar masticarla, va a ser más difícil. ¿Sustituto? Pues tenemos pescado blanco, carnes más blanditas, como por ejemplo la carne picada. Es decir, tenemos que recurrir a adaptaciones a veces en las texturas o en la facilidad para que los niños sean capaces de comerlas. Algo parecido pasaría con los pescados. Si yo le pongo a un niño pequeño un pescado lleno de espinas, me voy a desesperar. Mejor buscar variedades de pescado que sean más fáciles de eliminar las espinas antes de cocinar y que nos resulten más adecuados para la edad de los niños. A medida que crecen,
también tienen que aprender a limpiar esos pescaditos, porque a futuro pues tienen que ser autónomos y capaces de consumir cualquier tipo de pescado que se les vaya a cocinar. Y en ese caso también es un buen aprendizaje tener un poquito de paciencia, elegir los momentos adecuados, no una cena con prisas, para que los niños aprendan también a limpiar los pescados por sí mismos y a eliminar, como os digo, esa piel o esas espinitas que aparecen entre la carne. Por lo tanto, ahí tendríamos también, entre huevos, carnes, pescados, mariscos, unas 2-4 raciones diarias. Podríamos llegar a 6, dependiendo un poco también de la evolución de los niños, sus gustos, la facilidad para consumir los alimentos, la cesta de la compra, la facilidad para ir a hacer la propia compra. Es decir, hay diversos factores que nos pueden afectar. Cuando hablamos de proteínas, tenemos que incluir también las proteínas de origen vegetal, que también serían alimentos esenciales para el crecimiento de los niños. Dentro de las proteínas de origen vegetal tendríamos las legumbres, frutos secos y semillas. Las legumbres podemos incluirlas en la dieta, deberíamos al menos 2 veces a la semana, entre 2 y 4, dependiendo también del equilibrio que queramos conseguir con el resto de los alimentos proteicos, los de origen animal. Y ahí podemos complementar ese aporte de proteínas. ¿Qué ocurre con las proteínas de las legumbres? Que no son completas y deberíamos combinarlas con otro de los alimentos esenciales también en la dieta de los niños, que veremos un poquito más adelante. Serán los cereales. Frutos secos y semillas podemos incluirlos adaptando las texturas, es decir, en forma de polvo o de mantequilla, mientras tengamos riesgo de atragantamiento. No se recomienda el consumo de frutos secos enteros antes de los 3 años y sería más recomendable esperar hasta al menos los 5 años para evitar cualquier riesgo, no solo de atragantamiento por tragarse el fruto seco entero, sino de aspiración, que puede ocurrir también con trocitos un poco más pequeños de los frutos secos. Así que en ese caso podemos incluirlos, pero siempre de la forma adecuada. ¿Cómo es una forma muy fácil? Incluyéndolos, por ejemplo, triturados en hummus. Combinaríamos esas legumbres con un formato diferente, más fácil, igual para los niños de consumir que las legumbres de cuchara, que a veces a algunos niños les genera como poco apetecible, y en ese caso, bueno, pues es muy fácil triturar también esos frutos secos. Podrían formar parte de las cremas de verduras. Enriquecemos, por ejemplo, una crema de verduras con un puñadito de frutos secos que podemos triturar también perfectamente. Complemento, por ejemplo, un huevo cocido, también picadito por encima. Y ahí incluiríamos todos esos grupos de los que hemos ido hablando hasta ahora. Así que en este caso ya os digo que frutos secos y semillas también se pueden incluir desde que los niños son bien pequeñitos, pero adaptando las texturas a la edad que tienen los niños en ese momento. Y por último tendríamos el grupo de los cereales. Y lo he dejado un poquito a propósito para el final. ¿Por qué? Porque aquí suele haber bastantes errores a la hora de calcular las raciones. El grupo de los cereales, aquí incluiríamos también el pan, las pastas, incluiríamos el arroz, el maíz, aquellos alimentos elaborados también con sus harinas. En algunos casos, el consumo de cereales es excesivo en el caso de los niños, como os digo, porque hay errores a la hora de calcular las raciones. Aquí se suelen recomendar raciones diarias. De hecho, si nosotros nos fijamos en las recomendaciones habituales de frecuencia de consumo de alimentos, los cereales están en la base. Los niños, para su crecimiento, para construir esa casita con todos esos elementos de los que hemos ido hablando, necesitan energía. Mucha energía. Bueno, la energía depende también de su estilo de vida.
algunos necesitarían mucha más energía que otros, aquellos que se mueven más, que hacen más ejercicio físico o que están más tiempo, por ejemplo, de ocio activo, que aquellos cuyo ocio es pasivo, sedentario y están más tiempo sin movimiento. En ese caso las raciones variarían. ¿Entre cuánto? Más o menos, pues entre 4 y 6 diarias. Pero claro, ¿cuál es la cantidad de una ración de cereales? Entre 20 y 25 gramos aproximadamente. Es decir, una ración sería una rodajita pequeña de pan. Si no, un día, si tenéis una báscula en casa de las de pesar alimentos para cocinar, haced la prueba. A ver cuánto arroz, cuánta pasta, cuánto pan corresponde a una de esas raciones y cuánto es el total que ingieren a lo largo del día o a lo largo de la semana, que en la mayoría de los casos supera con creces esas recomendaciones. Y dentro de la dieta de los niños es muy importante también el tipo de grasa que utilizamos, especialmente para cocinar. Se recomienda utilizar grasas o aceites lo menos refinados posibles, por ejemplo, el aguacate podríamos utilizar o aceite de oliva. El aguacate no como aceite, sí en aquellos lugares donde sea de consumo habitual, pero como fruta. Lo podríamos incluir también, por ejemplo, combinado con verduras crudas en las ensaladas o en una tostadita de pan con esas raciones de cereales. Así que siempre debería estar presente suficiente cantidad de grasa en la dieta para que el cuerpo funcione adecuadamente. Y la hidratación, por supuesto, que es fundamental para cualquier persona, el estar bien hidratados, teniendo en cuenta que la cantidad de agua que contiene el cuerpo de los niños es superior a la que contiene la de los adultos y además, a medida que crecen, igual que crecen los huesos, igual que crece el cuerpo, igual que crecen los músculos, aumenta también el volumen sanguíneo, ya que hay más cuerpo, más superficie que recorrer para entregar todos esos nutrientes y el oxígeno. Así que espero que el vídeo os haya gustado y que os ayude, por supuesto, a elaborar vuestros planes o vuestros menús semanales, incluyendo suficiente variedad de todos estos grupos de alimentos. Así que espero que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y quiero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.